¿Qué es mercantilismo? Se denomina mercantilismo a un conjunto de ideas económicas que se desarrollaron durante los siglos XVI, XVII y la primera mitad del siglo XVIII en Europa. Se caracterizó por una fuerte intervención del Estado en la economía, coincidente con el desarrollo del absolutismo monárquico. Al mercantilismo se le entiende como un sistema económico de ideas políticas y económicas preocupadas por el desarrollo del comercio, principalmente las exportaciones, y teniendo en cuenta la verdadera riqueza de quienes poseen los metales preciosos. La palabra mercantilismo es de origen latín y se conforma por las siguientes expresiones: mercare, que significa comerciar, il, que indica cualidad, y el sufijo ismo, que denota sistema. Mercantilismo español. El mercantilismo español fue la política económica dominante en España del siglo XVI al siglo XVIII, donde se basó en los principios del mercantilismo, una teoría económica que promovía la acumulación de riquezas a través del control y la regulación del comercio gubernamental. Una de sus características fue el control estatal, donde el gobierno español controló estrictamente la economía a través de monopolios comerciales, concesiones y regulaciones. Esto también incluía la Casa de Contratación, que monitoreaba el comercio con las colonias. Otra de sus características fue la acumulación de metales preciosos, donde España se centró en la extracción de metales preciosos, especialmente en el oro y la plata, de colonias de América, y las grandes cantidades de estos metales contribuyeron a la inflación europea. Proteccionismo. Se introdujeron aranceles y restricciones a las importaciones para fomentar la producción nacional y el desarrollo industrial. La colonización. La expansión territorial y la colonización de América facilitaron el comercio de bienes entre el Nuevo Mundo y Europa, contribuyendo a la riqueza de España. La balanza comercial positiva. Su propósito era exportar más de lo que se importaba, para mantener una balanza comercial favorable. Como principales promotores tenemos a Juan de Mariana, quien sería el mercantilista más importante de España. Sus obras son Tratado y Discurso sobre la moneda de vellón y del rey y de la institución real. Fue un pionero de los inversores estatales y la planificación económica, afirmando que es el Estado el que se ocupa de los pobres y necesitados, y es el motor de la vida económica del país. Tenemos también a Luis Ortiz, quien aportó ideas para evitar la salida de metales preciosos de España. Escribió 2 obras al respecto: Memorias al Rey para prohibir las salidas del oro y Memorias al Rey para que no salga el dinero de estos reinos de España, obras que fueron presentadas a Felipe II. Damián de Olivares analiza el impacto que han tenido las importaciones de bienes de otros países en las fábricas textiles de Segovia, Toledo y La Mancha. Sus obras son Memorial sobre la fábrica de Toledo y Memorial para prohibir la entrada de géneros extranjeros. Jerónimo de Ustariz fue un economista español, miembro de la Junta del Comercio y de la Moneda, secretario del Rey en el Consejo y Cámara de Indias. En su obra Teoría y Política del Comercio, da recomendaciones para impedir la salida de oro de España. Mercantilismo francés. Aunque el mercantilismo francés compartía características básicas con el mercantilismo en general, tenía rasgos distintivos propios. El mercantilismo, que se extendió por Francia en los siglos XVII y XVIII, tenía las siguientes características. La política económica de Francia puede calificarse desde el siglo XVI netamente mercantilista. El mercantilismo francés es muy diferente al español. Al carecer Francia de minas de oro y plata, por lo que éste intenta adquirirlos en los mercados exteriores. Colbert, ministro de Luis XIV, institucionalizó la exportación de productos franceses para crear oro y a cuyos efectos desarrolló de forma muy importante la industria gala. Por ello, el mercantilismo francés es conocido por el colbertismo. Colbert consiguió el progreso de Nueva Francia, Canadá, y convirtió este territorio en el almacén de trigo de Francia. Hasta entonces, la penetración francesa en las orillas del río San Lorenzo
habían sido poco intensas. Antonio de Montecrete, en su obra Tratado de Economía Política, analiza las propiedades de las mercancías, valor de uso y valor de cambio, la teoría cuantitativa del dinero, relación directa entre cantidad de oro y plata y nivel de precios, los problemas de la producción y la competencia. Destaca la importancia de la agricultura y de la mano de obra. Considera que el acervo metálico no es importante sin trabajo con laboricidad. Jean-Baptiste Colbert. Jean fue un influyente ministro de finanzas de Francia durante el reinado de Luis XIV en el siglo XVII y desempeñó un papel fundamental en la promoción de las políticas mercantilistas en ese país. Gran constructor francés del mercantilismo y de la hacienda pública. Afirma que Francia debe conseguir los metales preciosos por medio del comercio exterior. En su afán de desarrollar la industria, considera que se debe otorgar importancia al sector agropecuario, pues es fundamental adquirir alimentos y materia prima a precios muy bajos para reducir los costos de producción en la industria y ser competitivo en el extranjero. Estableció las compañías de las Indias occidentales y orientales, verdaderos y fuertes monopolios comerciales que se encargaban de comerciar con las colonias. Aportes del mercantilismo a la economía. De acuerdo con las ideas mercantilistas, la acumulación de metales preciosos era la base de la riqueza de las naciones, por lo que debía buscarse la expansión económica a partir del fenómeno del comercio exterior y de la obtención de una balanza comercial favorable. Con el mercantilismo aparece el concepto de la balanza comercial que obligó a las naciones a lograr un máximo en sus exportaciones de productos pagaderos en oro y plata, además de reducir al máximo las importaciones que deben pagarse con metales preciosos, lo que genera una balanza comercial favorable. Durante esta época, los roles de las mujeres en la sociedad estaban severamente limitados por las normas y expectativas de género de la época. Su papel variaba según la región. Mientras que en las áreas urbanas y comerciales tuvieron más oportunidades de participar en actividades económicas, las áreas rurales cerraron sus contribuciones en la agricultura y las tareas domésticas. En las zonas rurales, las mujeres trabajaban junto a los hombres en la agricultura y contribuían al sustento de la familia mediante la producción de alimentos. La educación para las mujeres era limitada. Tenían poco acceso a las instituciones académicas. Sin embargo, en determinadas zonas urbanas, algunas mujeres tuvieron la oportunidad de recibir educación básica y cultural.